Hola, soy Marco Niego, director científico de CITIF Europe. Quiero darles la bienvenida a esta Info Masterclass y agradecerles especialmente, en nombre de todos los pacientes, su interés en la neurofibromatosis. Antes de pasar al tema en cuestión, tengo que darles algunas instrucciones. Durante la clase podrán enviar sus preguntas usando la caja del chat. Preferiríamos que, si pueden, escriban las preguntas en inglés. Si les cuesta formularlas en este idioma, les aconsejamos que usen un traductor online como Google Translate antes de escribirlas en la caja del chat. Si no fuera posible, por favor escriban las preguntas en su propio idioma y nosotros haremos lo posible para traducirlas en inglés. Que disfruten de la clase. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Soy Rosalie Ferner de Londres. Quería decirles brevemente que, desafortunadamente, mi amigo y colega Victor Mautner no va a estar con nosotros esta tarde debido a ciertos problemas de salud, pero manda sus mejores deseos para la clase. Hemos estado trabajando juntos durante más de 25 años y hemos estado colaborando en este problema tan serio, intentando tratar a personas con tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Aunque él no estará presente, voy a referirme a su importante labor. Y ahora, sin más preámbulo, quería subrayar que esta clase se dirige a profesionales de la medicina más que a pacientes. Espero que disfruten de la clase y gracias por asistir. Es un placer contar con su presencia en esta sesión educativa sobre los tumores malignos de la vaina del nervio periférico o MPNST, por sus siglas en inglés, asociados a la neurofibromatosis 1. Como ya saben, se trata de un gen supresor de tumores, por lo que los pacientes con esta enfermedad tienen más probabilidades de sufrir tumores benignos y malignos. Los tumores malignos de la vaina del nervio periférico son difíciles de diagnosticar, gestionar y tratar. Así que hoy voy a hablarles sobre los factores de riesgo de aparición de los MPNST, su presentación clínica y el proceso de diagnóstico. También mencionaré el tratamiento, que normalmente recae en los equipos de sarcoma multidisciplinares, y les mostraré casos de supervivencia de 5 y 10 años de pacientes en Londres. Pero antes, viajen conmigo a Londres, al Hospital de Westminster. Corre el año 1840 y Frederick Hale Thompson está diciéndoles a sus colegas masculinos: caballeros, voy a hablarles de un caso muy poco común. A continuación, les contó la historia de John Latham, un pintor de carruajes abstemio y muy trabajador de 36 años, con múltiples tumores cutáneos desde la niñez. Cuando vio al doctor, tenía un tumor en el muslo derecho que le palpitaba intensamente y que pasó de tener el tamaño de un huevo al de una hogaza de pan grande. Lo ingresaron en el hospital de Westminster y le administraron yoduro de mercurio y grasa con un opiáceo. Pero como no funcionó, recurrieron al tratamiento de vanguardia en esa época, trementina con ácido sulfúrico. Para sorpresa de nadie, y por desgracia, el paciente murió agonizando 8 meses después. Tenía sarcoma, o lo que hoy conocemos como MPNST. Según el estudio finlandés del grupo de Juha Peltonen, sabemos que el riesgo de aparición de MPNST a lo largo de la vida es el 15,8% si tienes NF1. Y aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida, suele ser más común que aparezca a finales de la veintena y principios de la treintena. En nuestros 109 pacientes en Londres, cuyas edades van de los 10 a los 81 años, la edad media de aparición de tumores es de 29 años. La mayoría aparecen
en neurofibromas ya existentes, pero muchos de nosotros también hemos visto aparecer tumores de nuevo en algunos casos. El grupo de Victor Muttner observó que ese era el caso en el 16% de 31 pacientes con MPNST. Se ha informado de varios factores de riesgo asociados con la aparición de la enfermedad, pero a la práctica, ¿cómo los aplicamos? No determinan la frecuencia de controles necesaria ni nos alertan de la ubicación o el momento de aparición de un tumor de este tipo. Por decirlo de manera más simple, aunque esto sí que nos indica que un diagnóstico de MPNST es más probable, no nos da más detalles. Hablemos de los factores de riesgo y de la radioterapia. Quienes han recibido por malignidad tienen riesgo de que les salgan MPNST incluso décadas después del tumor primario. Existe una conexión con los antecedentes personales o familiares de MPNST. El 8,5% de nuestros 109 pacientes ya tenía casos malignos en la familia y el 12% había tenido MPNST anteriormente. Entre un 5 y un 10% de las personas con F1 tenía un fenotipo más severo con mayor masa tumoral. Esto se asocia a grandes eliminaciones del gen NF1 entero y regiones aledañas. Recientemente se estableció una conexión entre las mutaciones con cambio de sentido que afectan a los codones 844-848 del NF1 y el aumento de riesgo de padecer MPNST. Se conoce la asociación entre estos tumores y la neuropatía de la NF1. La presencia de largas masas de neurofibromas cutáneos y grandes lesiones de neurofibromas internos, así como neurofibromas atípicos, y luego les daré más detalles sobre esto último. En las dos imágenes de arriba ven a una mujer que recibió radioterapia por un glioma en la vía óptica cuando era pequeña. Como ya saben, la radioterapia ahora está contraindicada en estos casos. 15 años más tarde, le salió un MPNST parafaringeo de baja malignidad que fue completamente extirpado quirúrgicamente con éxito. Abajo ven una foto que muestra un MPNST de alta malignidad en el nervio femoral que tristemente metastazizó el pulmón de un hombre de 50 años. El paciente había recibido antes radioterapia y quimioterapia por un linfoma no hodgkiniano. A su hija, tristemente, también le apareció un MPNTST de alta malignidad en el cuello. Hemos visto a varios pacientes con neuropatías asociadas a la NF1 y eso se asocia a los MPNST. El grupo francés tuvo una experiencia similar. Como ven en este paciente, los nervios periféricos están más gruesos y presenta además pie cabo, que se asocia a neuropatías motoras sensoriales moderadas y generalmente no progresivas, que dependen de la longitud y que suelen darse más en las extremidades inferiores. Estos pacientes tienen una alta cantidad interna y externa de tumores. En una resonancia magnética nuclear de cuerpo entero, Victor Muntner mostró que en pacientes menores de 30 años, los 6 con MPNST tenían neurofibromas internos, pero solo 3 de los 11 pacientes de control menores de 30 tenían neurofibromas internos. Es más, el número y volumen medios de neurofibromas plexiformes era mayor en el grupo con MPNST que en los controles menores de 30 años. Este estudio llevó a proponer que se hagan resonancias magnéticas nucleares de cuerpo entero en torno a los 16 años más o menos, para ver la cantidad de tumores internos en los pacientes de NF1.
Aquí la cuestión sería que hay gente que no tiene tumores internos porque, como ya dije anteriormente, hay MPNST que aparecen de novo, sin necesidad de neurofibroma ya existente. Respecto a la resonancia magnética de cuerpo entero, necesitamos más estudios para determinar la frecuencia idónea de este tipo de pruebas y así poder crear un protocolo estándar para todas las instituciones. Para destacar los distintos tipos de neurofibromas de la NF1, no hay pruebas de que los neurofibromas cutáneos se vuelvan malignos. Sabemos que la mayoría de tumores malignos de la vaina del nervio periférico aparecen en neurofibromas plexiformes preexistentes y que los neurofibromas subcutáneos a veces se vuelven malignos. Tomemos un neurofibroma atípico. Quiero recalcar que el diagnóstico se realiza en la histología en base a una alta celularidad, núcleos atípicos, ausencia de necrosis y menos de 5 mitosis por campo de alta potencia. Debido al solapamiento con los MPNST de baja malignidad, se ha sugerido que se utilice el término neoplasia neurofibromatosa típica de potencial biológico incierto. El grupo de Eric Legend demostró que, al igual que con los MPNST, estos neurofibromas atípicos presentaban una pérdida del número de copias del regulador del ciclo celular, los inhibidores de la cinasa dependiente de la ciclina 2A y 2B. Desde un punto de vista clínico, los neurofibromas atípicos son difíciles de distinguir de los sintomáticos o de los MPNST. Con el grupo de Eric Leijes y Bridget Remio vimos a 63 pacientes de una edad media de 76 años, de 27 años con 76 neurofibromas atípicos. De esos 76, 46 eran dolorosos, 19 presentaban pérdidas motoras y 45 eran palpables. Muy importante señalar que 13 de ellos no presentaban indicios clínicos. Los neurofibromas atípicos aparecen como lesiones nodulares muy distintivas en una resonancia magnética y la mayoría, pero no todos, reaccionan muy bien en las pruebas PET con 18-FDG. Que nosotros sepamos, los neurofibromas atípicos extirpados por completo no han reaparecido. Sin embargo, 4 de los 76 se transformaron en un momento dado en MPNST y 17 estaban relacionados con otro tumor de ese tipo situado en otra parte del cuerpo. He aquí a un paciente con una forma segmentaria de NF1 y una enfermedad cutánea independiente. Su neurofibroma de plexo braquial fue creciendo gradualmente. La biopsia reveló un neurofibroma atípico en la histología. Por tanto, 2 años más tarde, vino con un dolor intenso reciente y un rápido crecimiento del neurofibroma. Cuando evaluamos su caso, nos dimos cuenta de que había sufrido una hemorragia en un MPNST necrosado de alta malignidad. No debemos perder de vista al individuo entre los factores de riesgo para el MPNST y los protocolos de diagnóstico. El paso más importante para hacer un diagnóstico de MPNST es la evaluación clínica del paciente. Se debe realizar una evaluación urgente si un neurofibroma plexiforme causa una o más de los siguientes síntomas: textura dura, crecimiento rápido, función nueva o inexplicable alteración de la función, o dolor persistente o nocturno. El 15% de nuestros 109 pacientes no tenían dolor asociado a un MPNST, por lo que no siempre se puede confiar en el dolor como indicador. La educación del paciente es clave para hacer el diagnóstico. Y les damos a nuestros pacientes una tarjetita tipo de crédito con una lista de los síntomas relevantes. Pueden llamar por teléfono a nuestros enfermeros especialistas que los evalúan por teléfono si presentan síntomas.
y consideramos que el uso de frutas o verduras es útil para ayudar a nuestros pacientes a evaluar si ha habido un cambio de tamaño. Por ejemplo, si era del tamaño de un guisante o de una naranja. Esto está muy en la tradición de Ben Recklinghausen, quien usaba plumas de paloma para pensar en las formas y tamaños de los nervios. Infelizmente, a menudo no es sencillo hacer un diagnóstico de MPNST en el contexto de la NF1. Puede ser muy difícil diagnosticar cambios malignos en pacientes con múltiples neurofibromas que causan síntomas. Los síntomas del MPNST pueden coincidir con los causados por una neurofibromatosis benigna o afecciones médicas coexistentes. Por ejemplo, un paciente puede experimentar dolor en la espalda debido a un MPNST paraespinal o a una cifoescoliosis. La hemorragia en el neurofibroma causa una masa grande y dura dolorosa. Esto puede deberse a un cambio vascular del neurofibroma, a la displasia subyacente de los vasos sanguíneos o a una hemorragia en una lesión maligna, como les acabo de mostrar. El dolor de un MPNST puede confundirse con un problema banal. Si uno tiene un MPNST grande y heterogéneo, la biopsia ciega puede pasar por alto el sitio de la lesión. Así que, para ilustrar el punto, se pueden ver dos neurofibromas plexiformes sintomáticos firmes y grandes, pero el de arriba era un neofibroma plexiforme benigno que se resecó y el de abajo era un MPNST de alto grado de malignidad que luego hizo metástasis. Este paciente presentó un neurofibroma plexiforme doloroso agrandado en el miembro superior, pero esto se debió a una displasia arterial subyacente y no a una neoplasia maligna. Este paciente con NF1 tenía una masa dolorosa en el codo derecho que se agrandaba. Infelizmente, se trató como codo de tenista o epicondilitis con inyecciones de esteroides. Y el paciente no fue derivado a nosotros durante 18 meses. Por lo tanto, el diagnóstico de MPNST de alto grado de malignidad se retrasó. Así que hemos pensado en los síntomas clínicos que podrían ser sospechosos para un MPNST. El examen puede revelar una masa dura dolorosa, pero no todas las lesiones son palpables o visibles. El examen puede mostrar un déficit neurológico, alteración de la respiración, deglución o del esfínter, que puede dar una pista sobre la ubicación de un tumor interno. Como he mencionado, la resonancia magnética de cuerpo entero puede desempeñar un papel importante en la vigilancia, pero una vez que el paciente presente síntomas, la resonancia magnética regional es la modalidad de elección para mostrar la ubicación y el tamaño del tumor. Muchas unidades, incluida la nuestra, utilizan análisis volumétricos para observar el crecimiento. Sin embargo, la resonancia magnética no diagnostica de forma fiable la neoplasia maligna. Nuestro servicio de neurofibromatosis fue el primero en utilizar PET con 18-FDG para ayudar en el diagnóstico de MPNST relacionados con la NF1. Desde entonces hemos usado PET con 18-FDG con TC y más recientemente muchas instituciones están utilizando la resonancia magnética PET que tiene menos radiación. Por lo tanto, PET es una técnica de imagen dinámica que es a la vez cualitativa y semi-cuantitativa. Utiliza un valor de absorción estándar, SUV por sus siglas en inglés, que es un reflejo de la absorción metabólica regional de la glucosa. Sin embargo, he aquí la imagen de la Torre de Babel, porque uno de los problemas es que distintas instituciones tienen diferentes escáneres, software, protocolos de imágenes, distintos umbrales SUV para malignidad y es muy difícil comparar los resultados de PET entre instituciones. Esta hermosa doncella fue nuestra pionera.
Pues en 1997 presentó una mano débil, dolorosa, debido a una lesión del plexo braquial. Y esta es la primera exploración PET con FDG que se hizo en nuestra unidad. Mostró un MPNST de alto grado de malignidad que se encontraba en el plexo braquial izquierdo. Este joven paciente presentaba una masa cervical grande y dura, dificultad para tragar y dolor intenso. La tomografía computarizada de PET con TC y 18-FDG mostró la parte más caliente de la lesión, como verán en rojo, y las áreas de menor grado de malignidad que la rodean. Esto puede demostrarles cómo la PET puede ser útil para guiar una biopsia selectiva de la parte más caliente de una lesión. La gestión del MPNST en la NF1 sigue siendo una tarea compleja y problemática. Es imprescindible que se tome en cuenta a los pacientes como personas únicas dentro de un equipo multidisciplinar de expertos en sarcomas que tenga experiencia también en la neurofibromatosis tipo 1. El objetivo final es la extirpación completa del MPNST con márgenes libres de tumores, lo cual puede significar la amputación en algunos casos. Infelizmente, las extirpaciones completas con márgenes libres de tumores no siempre son alcanzables. La biopsia puede ser de utilidad en tumores grandes o profundos. Como les he mostrado, una biopsia PET con 18-FDG puede guiar la biopsia hasta la parte más caliente de la lesión. La radioterapia se utiliza para el control local en el MPNST de grado alto, extirpado de forma incompleta o grande. Algunas instituciones utilizan la radioterapia para reducir el tamaño de la lesión antes de la cirugía. La quimioterapia se utiliza para un MPNST metastásico o inoperable, generalmente inicialmente con doxorubicina citotóxica o epirubicina y fosfamida. Algunas metástasis pulmonares son susceptibles de extirpación quirúrgica. En este contexto, no se debe minimizar la importancia del apoyo psicosocial para los pacientes y sus familias. En nuestra unidad, esta labor la llevan a cabo nuestro enfermero especialista clínico, un psicólogo clínico y un psiquiatra cuando es necesario. Aquí verán qué puede suceder al no poder extirpar por completo un tumor con márgenes libres de tumores. Este paciente presentaba dolor intenso, peor durante la noche en el borde exterior de la pierna y se operó por un MPNST L5 de bajo grado de malignidad. Los márgenes claros no fueron posibles y el tumor recidivó como un MPNST de grado alto después de un breve intervalo y resultó ser muy difícil de tratar. Aquí verán la supervivencia a 5 y 10 años de nuestros pacientes en Londres con MPNST asociado a NF1. El 80% de nuestros pacientes tienen un MPNST de alto grado de malignidad. Se puede ver que a los 10 años la supervivencia es de alrededor del 61%. Por tanto, aquí unos MPNST asociados a la NF1 que son difíciles de diagnosticar y tratar y pueden presagiar un mal pronóstico. Por lo tanto, es importantísimo que si un paciente con NF1 y un neurofibroma plexiforme desarrolla un crecimiento rápido, nuevo, inexplicable, dolor, cambios en la textura o alteración de la función, se sospeche que este paciente tiene MPNST y se evalúe rápidamente. Es imprescindible que equipos de expertos multidisciplinares gestionen a los pacientes con MPNST asociado a la NF1. ¿Y cuáles son nuestros objetivos de cara al futuro? ¿Y qué estamos haciendo ahora? La estandarización de las imágenes diagnósticas es importantísimo, incluida la resonancia magnética de cuerpo entero para la vigilancia y los protocolos de imágenes PET, porque de estandarizarse se podrían comparar las imágenes entre instituciones. Con nuestro conocimiento mejorado del panorama molecular, los estudios clínicos
ensayos clínicos se están orientando hacia la terapia dirigida y explorando el uso de la terapia combinada, porque el rango de la terapia citotóxica y la radioterapia es limitado. Sobre todo, lo que necesitamos son resultados clínicos sólidos y centrados en el paciente, por lo que no nos enfocamos solo en la duración de la supervivencia, sino también en la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad tan difícil. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosalie, por esta charla y clase. Soy Marco Nievo, me he vuelto a conectar. Será un placer contestar sus preguntas. He llegado a una pregunta de Robin Listerneck. ¿Pueden comentar más sobre la necesidad de una imagen PET atrasada? Muchas unidades con las que he hablado solo hacen una imagen de 1 hora. Gracias, Bob. Un placer escucharte remotamente, si bien no te puedo ver. Creo que es una pregunta importante y por eso incluí la Torre de Babel. Nuestros ensayos iniciales mostraban que teníamos la mejor separación entre tumores malignos y benignos en la duración de 4 horas de PET con FDG. Pero hemos vuelto a mirar los límites, los umbrales, y nos parece que no hemos conseguido una gran mejora con los escáneres y los protocolos actuales de 4 horas en lugar de 1 hora solo. Así que la diferencia yace en lo que decía antes, los distintos protocolos de los distintos escáneres, la TC con PET y la resonancia magnética. Así que lo que pensábamos inicialmente ahora no necesariamente se ve en la práctica. Desde luego lo estamos haciendo en 4 horas todavía, pero creo que 1 hora es razonable. Sin embargo, uno de los problemas es que resulta muy difícil ver las PET en tu institución y en la nuestra y tener resultados equivalentes. Y ahí está el problema, que debemos estandarizar. Pero es una pregunta muy importante la que has sacado a colación. Otra pregunta de Robert Listerneck. ¿Cuál es el papel de las imágenes con difusión para complementar o suplantar la imagen PET? Bueno, no tengo experiencia personal en eso, algunas unidades lo están utilizando. Creo que vamos a ver una combinación de varias cosas. No creo que en este momento haya una sola modalidad de imagen que sea perfecta. La modalidad El Dorado, el enfoque más general será la inteligencia artificial, buscando biomarcadores en grandes cohortes de pacientes para ver si hay alguna pista sobre la imagen difusiva de resonancia magnética o PET para ver los marcadores de que alguien tiene MPNST. Así que algunas unidades sí lo utilizan, pero no creo que exista una modalidad en este momento que sea la principal. Así que en esa misma línea sobre la estandarización de las PET, tenemos una pregunta. ¿Han visto la traslación de distintos resultados de distintas instituciones para estandarizar los resultados? Perdón, es que no escuché muy bien la pregunta. Si hemos analizado el qué, la traslación de resultados de distintas instituciones. Bueno, lo que se ha sugerido, y quizás sea la manera de avanzar, es cambiar el tipo de escáner. Hay gente que usa PET-CT y los SV aún no han parecido funcionar tan bien como las resonancias magnéticas.
pero la gente lo prefiere porque se expone menos a radiación. Creo que es importante para avanzar que estandaricemos nuestros protocolos, porque si no es muy difícil gestionar este tipo de casos a través de las distintas instituciones. Y lo mismo con la frecuencia, no nos hemos puesto de acuerdo acerca de si deberíamos hacer cualitativos o deberían ser semi-cuantitativos, así que nos queda mucho trabajo por hacer. Así que si alguien quisiera dedicarse a este tipo de estudios, sería una iniciativa estupenda. Muy bien. ¿Seguimos con el PET después de la quimioterapia para ver el tipo de respuesta? No, creo que algunas instituciones han estado haciendo eso. Si usan tomografías de PET, por ejemplo, como si hacen PET de manera muy frecuente, le están suministrando una dosis de radiación, así que lo hacemos según la necesidad del paciente. Por ejemplo, si tiene a alguien que ya pasó por quimioterapia recientemente y les han salido nuevos tumores, en ese caso lo referiríamos a nuestros colegas de gestión. Entonces quizá haríamos un PET, pero no tendríamos un protocolo para hacerla de manera regular, aunque hay algunas unidades que sí lo hacen así. De nuevo, creo que esto destaca la existencia de distintos protocolos según la institución. Pero si alguien ha visto recurrencia en los tumores o algún tipo de metástasis, entonces, por supuesto, se podría usar una tomografía. Creo que sería razonable, por ejemplo, hacerlo en el pecho si hubiera metástasis en el pulmón. Pero, de nuevo, el protocolo depende de la institución que vea al paciente. Gracias. Una pregunta de Subeb Kanaka. Me pregunto si hay algún marcador inmunosupresivo para este tipo de tumor y si se ha estudiado. Bueno, hay algunos marcadores que estamos estudiando. Hay gente que está estudiando, por ejemplo, el TP53. Hemos visto también los reguladores de ciclo, varios reguladores de ciclo, porque hay algunos marcadores que podrían ser útiles ahí. Y cuando abren las lesiones toman PCR2, así que... Y no digo que esto afecte a la replicación. Hay muchos biomarcadores de interés y posibles objetivos que la gente está estudiando ahora, pero como ya he dicho antes, soy clínica, no soy una experta en este campo. Una pregunta de Claudia Santoro. ¿Cuál es la tasa de éxito después de una excisión con éxito? Una pregunta muy complicada. Creo que iríamos a examinar de nuevo los cambios subyacentes moleculares. Teníamos pacientes con MPT-ST de alta malignidad que ha sobrevivido a la enfermedad 30 años. Pero de nuevo se llevó se llevó a cabo una extirpación total con altos márgenes. Si tienes una mutación de BF53 y un tumor, se teme que ese paciente podría morir pronto. Si nos fijamos en nuestra cohorte, que es más o menos 100 pacientes, y vemos, y no digo que sepa todo lo que está pasando, pero vemos tumores de alta malignidad que llevan a la muerte en 2 años o así, pero también tenemos un alto porcentaje de supervivencia en de 5 años o así, así que hay gente que está sobreviviendo a estos tumores a largo plazo. No todos, pero algunos sí. Pero de nuevo, hay gente que tenía márgenes más grandes
que los demás, así que siempre hay que fijarse en el paisaje subyacente molecular. Y en los márgenes hay una pregunta. Si un tumor se desarrolla en un neurofibroma plexiforme benigno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, quizá no sea la mejor persona para responder a esta pregunta. Normalmente extirpamos, por lo que yo sé, si hay una cápsula alrededor del tumor y lo quitas, si lo extirpas, deberían ir bien las cosas, pero si hay un cirujano aquí que opine lo contrario, que me corrija. Esto probablemente destaca lo que ya he dicho. Yo soy una neuróloga y mi especialidad es los diagnósticos, pero soy parte de un equipo multidisciplinario muy amplio. Y mi recomendación es, si no pueden trabajar solo, por favor, trabajen con oncólogos, con cirujanos, con neurólogos y cada persona podrá aportar su granito de arena. Esta es una pregunta que debería someterse a un grupo así. No, no es que quiera esquivar la pregunta, simplemente quiero responder conforme a mis limitaciones. Tenemos muchas preguntas sobre los inhibidores de Lars Eriksson y Ana Paula Fernández. Por ejemplo, ¿se plantearía usar selumetinib después de una cirugía de un tumor maligno? Y Ana Paula Fernández pregunta si se plantearía usar selumetinib en un paciente que ha tenido dos tumores malignos de vaina del nervio periférico y varios neurofibromas internos. La respuesta más simple es no. De nuevo, volviendo al tema del grupo, yo he tenido una conversación similar con el oncólogo de mi equipo y no usaríamos este tipo de inhibidores en este caso como agente de acción simple, sino que lo combinaríamos con mecanismos objetivos inhibidores, mTOR. Y esto es común aquí en el sistema, el sistema inglés es muy común, ¿no? Usar el mTOR antes que el resto para bloquear los elementos uno a uno. Para usar selumetinib en personas que han tenido MTNST antes, no sé si lo haríamos. Lo hemos usado con personas que tenían tumores sintomáticos, pero es difícil y me baso en los resultados aquí. Es difícil usar un fármaco en este contexto porque no sabes qué ha pasado en el historial natural de esa persona. Así que pongamos que tienen a alguien que ha tenido tumores malignos y tumores internos benignos. ¿Qué se mide? Además hay que tener en cuenta, ¿es un adulto o es un niño? Em, estamos midiendo, digamos, el estado natural o que así que la respuesta sería no y no. Y sobre todo seguimos con el tema de los inhibidores. La respuesta más simple a la pregunta es no, pero hemos tenido un paciente con NF1 que al mismo tiempo desarrolló otra enfermedad de una neuropatía independiente y luego MPNST. Así que no sabíamos cómo tratarle y al final, después de debatirlo mucho, acabamos quitándole el tumor maligno de la vaina y le dimos quimio y le dimos un fármaco como parte del trasplante de riñón.
Y desde entonces le ha ido muy bien. No ha tenido recaídas, no le han aparecido tumores benignos o malignos. Así que la respuesta sencilla sería que nuestra unidad no lo usa. ¿Pero por qué no? No puedo oírte muy bien, Marco. ¿Me puedes oír ahora? Hay muchas preguntas sobre los biomarcadores. ¿Cuál es tu experiencia usando Cytomere, ADN para hacer diagnósticos tempranos? No, no, no. Perdón, no tengo experiencia usando esa técnica. No lo sé. Pero si tienen curiosidad les puedo poner en contacto con un experto. Tenemos una pregunta de Julia Holanda, que es padre de una niña y quiere saber si su hija puede desarrollar otros problemas y si hay algún tratamiento preventivo. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Creo que la manera de avanzar, por lo menos hasta ahora, bueno, usted ha preguntado algo muy difícil porque he pensado mucho en los factores de riesgo y creo que es importante conocerlos, pero cuando estás en la clínica y sabes que hay cosas que pueden aumentar el riesgo de que alguien sufra MPNST y no sé si la gente va a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad no sé si eso me va a ayudar. ¿Eso quiere decir que debería hacer una tomografía o una resonancia en un mes, en 2 meses, en 3? Es difícil decirlo porque nos hemos equivocado anteriormente. Hemos hecho pruebas con cierta frecuencia y luego justo cuando lo hicimos a esa persona le salió un tumor. Así que creo que Creo que hacer un estudio de imágenes llevado a cabo por inteligencia artificial sería estupendo y los marcadores del dorado podrían decirle con más precisión si un paciente va a sufrir este tipo de tumores. Pero ahora mismo no hay nada que permita la prevención. Evidentemente, esto es lo que querríamos tener. Juan Sebastián Botero quiere saber si se sabe por qué las mutaciones de 848, 844 están causando fenotipos tan severos. La verdad, no sé por qué. Una pregunta de María Kornikova. ¿Hay alguna diferencia en la tasa de supervivencia entre adultos y niños con MPNST? Interesante. No creo que tengamos pruebas al respecto. Sin embargo, tenemos una unidad que se ocupa de niños y adultos. Somos una unidad de neurofibromatosis 1 en la unidad de neurología y estamos en contacto con las unidades de sarcoma. Y les cuento esto porque s- no seleccionamos solamente a pacientes con sarcoma. Me complace decir que hay muy poca gente más joven de 14 años con MPNST relacionado con NF1. Por desgracia, los pocos niños que sí lo tienen han tenido un diagnóstico muy desfavorable, pero no lidio directamente con los niños. Yo me centro más en los adultos, adultos y niños. Pero es difícil porque si hablamos de una unidad oncológica, están centrándose únicamente en pacientes con cáncer. Entonces no tenemos suficientes datos porque, como he dicho, por suerte tenemos muy pocos niños. Así que sí que creo que hay una diferencia, pero los que sí tenemos, pues han tenido un diagnóstico peor. Sí,
cree que combinar los datos de la resonancia magnética y los datos de PET pueden ser más pertinentes porque cree que tenemos que buscar los indicadores de metabolismo con base en la experiencia oncológica de tumores de alta malignidad. Sí, la gente está mirando el análisis de texturas, pero yo me he enfocado en la PET con FDG, porque eso es lo que los profesionales suelen utilizar. En nuestro grupo hemos trabajado un poco con methionine, que nos podría ayudar a ver la proliferación de células y tumores de baja malignidad. Así que hay bastantes rastreadores. Sí, de hecho ya es combinado. De momento, creo que utilizar varias modalidades a la hora de utilizarlas, pues la enfermedad tiene varias progresiones clínicas, así que veo a un grupo pequeño de pacientes y solo tengo 20 años de experiencia, así que como profesional he visto un grupo pequeño de pacientes con un cierto comportamiento que no es difícil de diagnosticarles. Han perdido mucho peso, tienen un bulto duro que se agranda y claramente tienen un tumor de alto grado y hace una metástasis muy rápidamente, hagan lo que hagan. Ha habido otras personas que no hemos podido extirpar el tumor por ser inoperable y hemos visto a una persona con un MPNST de bajo grado en una biopsia que tampoco fue operado porque fue inoperable. Esto ha llevado unos 7 años y ahora se ve la transformación. Así que tienen comportamientos algo distintos. Luego hay tumores de alto grado de malignidad, se extirpan y jamás vuelven a tener problemas. Así que nos estamos enfocando muchísimo en las imágenes, en los distintos inmunomarcadores o biomarcadores, pero dentro de los tumores de alto grado de malignidad hay mucha heterogeneidad clínica y no se está percibiendo todavía. Pero sí, utilizamos los dos, pero ya que soy una profesional clínica, pues diré que no hemos pensado en los marcadores clínicos lo suficientemente como lo hemos hecho con los indicadores radiológicos. Bueno, la última pregunta que hemos recibido del público es la siguiente, pero antes de llegar a esa, tengo una pregunta para ti. No sé si consideras que habría que hacer algo más para educar sobre los neurofibromas atípicos y qué tipo de investigación falta en este momento respecto a los neurofibromas atípicos. Pues es una pregunta difícil. No es un diagnóstico clínico. Si uno realmente percibe esa información, hay algunas sospechas y vi a un paciente hace un par de semanas y el grupo de Eric Legis y Begito Wiedemann también han demostrado que si uno ve la resonancia magnética, muchas veces hay lesiones nodulares en las resonancias magnéticas. Alguien preguntaba antes sobre la extirpación de un MPNST plexiforme. Hemos visto con el neurofibroma plexiforme lesiones malignas y benignas en el mismo tumor. Así que, ¿cuáles son las características clínicas de los neurofibromas atípicos? A veces no los hay. Se extirpa porque al paciente no le gusta cómo luce el bulto y uno lo ve y es atípico. Cuando digo atípico no digo degenerativo, digo celularidad alta y un par de mitosis, pero no son números altos tampoco. No sé si lo clínico podría ayudarte. Acabo de ver a un paciente y tenía un bulto doloroso que se agrandaba de a poco
Era firme, pero no duro. ¿Podría tener la certeza clínica que era un neurofibroma atípico? No, pero era una adivinanza porque no era tan severo. Pero si uno hace un escáner PET, la mayoría suelen ser calientes, duran unas 4 horas. Pero Vicky Warby, que trabaja en nuestra unidad, analizaba el SV, el valor de absorción estándar, en 4 horas para malignidad de alto y bajo grado y veían diferencias en un espectro. Hay un tumor benigno, luego PET y luego bajo grado aún más y alto grado aún más. Desde luego dirán que la PET te puede ayudar, pero infelizmente no es así porque hay un medio y hay variación en torno al medio. Queda claro en todas las unidades que a la hora de extirpar estos tumores, aunque no tengan márgenes amplios, si han sido totalmente extirpados, nunca hemos visto que vuelvan. Había uno inoperable en el braquial, en el plexo braquial. Hay que ver a esas personas y hay unos que transforman, pero no todos. Creo que es una pregunta muy difícil. A pesar de que el trabajo de Eric ha demostrado que los que ha analizado a nivel molecular tienen los mismos cambios en los reguladores que el MPNST, queda claro que solo una proporción pequeña transforman. Necesitamos más ayuda en las imágenes y el grupo de Victor Biederman analiza cualquier cosa nodular en la resonancia magnética. Y nuevamente les recomiendo que piensen en las características clínicas. Gracias. Tenemos 2 preguntas más. Hay un participante que levantó la mano. No puede hablar durante el seminario, solo puede teclear su pregunta. Una pregunta de Hans Schuheiber. Un índice SUV que está aumentando sería de preocupación. Vuelven a hacer esta pregunta tan importante. Me refiero a mi unidad y si tengo un paciente con una lesión sintomática, y estoy hablando de la unidad en Londres, si tengo un SV de 4 horas, voy a pensar que es benigno. Si el valor es más de 6, sospecharé que hay malignidad. Y si es entre 6 y 8, es un solapamiento donde he visto positivos falsos y negativos falsos. Esto solo en Londres, así que viene acompañado de un aviso sanitario. Si hago una PET de 4 horas y el SV tenía un 8, he visto un caso así recientemente, y yo no tenía mucha certeza y volví a hacer la imagen y el SV dio un 10 y eso nos preocupó, así que le mandamos a ese paciente a una biopsia. Así que es una pregunta importante porque puede haber un cambio en el SV y ese cambio puede ayudarnos. ¿Es un indicador perfecto? No, pero estoy intentando ser realista porque he visto tantos problemas con todos los métodos que hemos utilizado. Por lo tanto, es una combinación de resonancia magnética, de PET, de las imágenes difusivas y, desde luego, la capacidad o habilidad técnica del médico clínico y la educación del paciente. Una pregunta de Lavinia Dobrea. ¿Hay algunas directrices para determinar qué personas se beneficiarían más de estas imágenes y en qué momentos? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta.
si tengo un paciente sintomático, realizaré una resonancia magnética regional para examinar el tamaño y la extensión del tumor. Y muchas veces realizo una PET-TC con FDG para ver la absorción y he visto en las imágenes una lesión heterogénea y ahí la PET es muy útil para enfocarse en la parte más caliente de la lesión. Pero al fin y al cabo es la biopsia. La PET es solo una guía. La resonancia magnética, las imágenes son guías. El estándar de oro es la histología. Así que cuando tengan la biopsia o el tumor, uno no puede dictar qué es lo que está pasando exactamente. Así que la biopsia y la histología son el estándar de oro, ¿a que sí? Una pregunta de Alan Baca. Piensa que es fascinante ver que tan pocos neofibromas atípicos son malignos. ¿Han hecho algún análisis molecular sobre los que no se transforman en malignos y esperaría que tengan un perfil molecular distinto? Es una pregunta interesantísima. Al pensar en el estudio que realizamos junto con Eric Leges, 4 de 76 se transformaron. Tendría que volver a comprobarlo. Le hice esta pregunta a Eric, porque le dije, no creo que todos los nuestros se estén transformando. Y eso es lo que dio origen al estudio. Pero los que él realizó daban mayormente positivo, aunque al final no se transformaban, pero tendría que volver a comprobar esos datos. Es algo que a mí también me intriga y me has hecho querer comprobar exactamente, pues hace unos 6 o 7 años que realizamos ese estudio. Él consideraba que todos tenían ese cambio molecular, pero es una pregunta muy buena. Gracias, Rosalí. Gracias a todos los participantes por asistir a este webinario que está a punto de terminar. Son casi las 8 en Bruselas y quería recordarles que tenemos 2 seminarios web más. El próximo es el 9 de noviembre sobre las manifestaciones ortopédicas y el siguiente será el 10 de diciembre sobre los gliomas en la población pediátrica. Bueno, ha terminado este seminario web. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros y gracias, Rosalí, por acompañarnos al día de hoy. Gracias y un placer conocerlos, aunque sea virtualmente. Adiós.